Stella celi extirpavit, quae lactavit Dominum. Sean todos bienvenidos, queridos hermanos en Cristo, a este encuentro con la palabra de Dios. Nos colocamos en la presencia del Todopoderoso, el que todo lo puede, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. En nombre de Cristo Jesús, sellamos nuestras mentes, cuerpos, alma, espíritu, sentidos, potencias, virtudes, voluntad. Sellamos nuestro pasado, presente y futuro, a nuestros hijos, familiares, seres queridos. Sellamos a nuestras mascotas, a nuestros bienes materiales y financieros. Y sellamos también los medios de comunicación que vamos a utilizar para compartir como hermanos en Cristo la palabra de Dios. Sangre de Cristo, protégenos. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Divino, ven Espíritu de Dios. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y hoy nos encontramos, queridos hermanos en Cristo, en la celebración de la transfiguración del Señor. Y tenemos una liturgia de la palabra maravillosa. La primera lectura tomada del libro del profeta Daniel, la segunda lectura tomada de la segunda carta del apóstol San Pedro y el Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús tomó consigo a Pedro, Santiago y a Juan, el hermano de este, y los hizo subir a solas con él a un monte elevado. Ahí se transfiguró en su presencia, su rostro se puso resplandeciente como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la nieve. De pronto aparecieron ante ellos Moisés y Elías conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Señor, qué bueno sería quedarnos aquí. Si quieres, haremos aquí 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Cuando aún estaba hablando, una nube luminosa los cubrió y de ella salió una voz que decía: Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias. Escuchen. Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra, llenos de un gran temor. Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo: Levántense y no teman. Alzando entonces los ojos, ya no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: no le cuenten a nadie lo que han visto, hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y bien, queridos hermanos en Cristo, el día de hoy pues tenemos una lectura del Evangelio según San Mateo, donde vemos pues que el autor hace una construcción, o la construcción de la narración responde al género literario de las teofanías bíblicas, en las cuales se manifiesta la presencia de Dios, cuyo prototipo es la teofanía de el Sinaí, que lo vemos en el Antiguo Testamento, en el libro del Éxodo, capítulo 24. ¿Cómo se manifiesta esta presencia de Dios, esta teofanía de Dios? Bueno, se manifiesta a través del fuego, humo, una densa neblina, una densa niebla, trueno, y por supuesto en esta oportunidad, ¿verdad?, en el Nuevo Testamento, la voz del Padre que le habla a su Hijo amado. Por otro lado, tenemos que la fiesta de la transfiguración es un anticipo anunciador de la resurrección de Cristo Jesús. Y también pues quisiera destacar que en la economía de la salvación se nos habla de un programa, un proyecto de vida, un proyecto de salvación, y podemos hacer pues un paralelo con los 3 personajes que intervienen en la perícopa el día de hoy, que son Pedro, Santiago y Juan, ya que estas 3 personas que menciona el autor, que son pues los apóstoles de Cristo Jesús, esta celebración de la transfiguración nos remite, ¿verdad?, al destino de gloria que Dios tiene preparado para todos los que le acogen, tal y cual como pues se nos enseña a través de la doctrina de la Iglesia Católica, de lo que
viene a ser lo que es la economía de la salvación. Ahora quiero invitarte a que abras los oídos, tus oídos espirituales, para que recibas para ti, para toda tu familia, tus seres queridos, para todo lo que es la creación de Dios, las bendiciones que tienes preparadas para ti y para mí, el Señor. Stella celi extirpavit, quae lactavit Dominum. Bien, queridos hermanos en Cristo, nos encontramos en esta maravillosa celebración de la transfiguración del Señor. Y quiero hacerte unas preguntas para conectarnos espiritualmente, tú y yo, con el cuerpo místico de Cristo Jesús. La primera pregunta que te quiero hacer es la siguiente: ¿qué aparece en lo alto del monte? ¿Qué aparece en lo alto del monte? Segunda pregunta: ¿cuál es tu monte Tabor? ¿Cuál es tu monte Tabor? Tercera pregunta: ¿qué sucede y acontece en tu Jerusalén? ¿Qué sucede y acontece en tu Jerusalén? Para entrar en este primer punto, que bajo la inspiración del Espíritu Santo lo he llamado, Jesús te invita a subir a la montaña. Es una invitación personal. Primero tenemos que partir del hecho de que, según la Biblia, por eso te decía en la antesala, ¿verdad? Que las teofanías pues son manifestaciones que las vemos, pues se presentan en la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, y que el prototipo decía que lo vemos en la teofanía del Sinaí, en Éxodo capítulo 24, cuando sucede esta experiencia maravillosa entre Dios y Moisés. Ahora fíjate lo siguiente: en el mundo nosotros asociamos en algunos aspectos, por ejemplo, que los lugares más altos para vivir son los mejores, una mejor vista, un mejor clima, tal vez un ambiente más pudiente. Por ejemplo, cuando hablamos de los penthouse, los rascacielos, hay ciertas construcciones, ciertas arquitecturas, ciertas maravillas, como por ejemplo aquí en Venezuela tenemos en Caracas el Hotel Humboldt, que está construido en la cima de la montaña del Cerro Ávila. Y eso es en el aspecto, digamos así, del mundo, el aspecto mundano. Vamos a llevarlo ahora a la parte espiritual, a la parte bíblico-teológica. Entonces, todo lo que significa alto está asociado con la manifestación de las apariciones de las teofanías de Dios, las manifestaciones de Dios. Y mientras más alto, pues se asocia con una mayor cercanía, una mayor espiritualidad, una presencia de la gloria de Dios en su máxima, vamos a decir, expresión. Eso por un lado. Y por otro lado, Jesús nos invita a subir a esa montaña. Ahora bien, ¿cómo nosotros subimos a esa montaña? Cuando nosotros subimos a esa montaña, pues obviamente que subimos tal vez miopes, tal vez cojos, ¿verdad? Tal vez pues no subimos nuestro cuerpo, incluso nuestra alma no sube pues de una manera completamente sana, ¿verdad? Subimos con ciertas imperfecciones, ciertas debilidades, ciertas necesidades. Ahora bien, subimos nosotros igual que como bajamos cuando tenemos ese encuentro con el Señor. No subimos igual, ¿verdad? No bajamos igual que como subimos. Eso también es importante, porque si no, entonces la palabra no se cumpliría. La palabra de Dios dice que siempre va a retornar con algún efecto. La palabra llega a ti, chacs, tú la recibes, ¿verdad? Y va a retornar siempre con algún efecto. Por supuesto que va a depender en la medida en que tú le abras o no tu corazón al Señor. También es importante destacar en este primer punto de que Jesús te invita a subir a la montaña. Recuerda que el Señor quiere encontrarse contigo, siempre te va a estar invitando a través de una persona conocida, un familiar,
de un sacerdote, una religiosa, un vecino, un hermano de la parroquia, un compañero de trabajo, un compañero de estudio, un compañero de deporte, en fin, siempre va a utilizar sus instrumentos para invitarte a encontrarte con Él en esa montaña. ¿Por qué la montaña? Bueno, porque es un lugar alejado, es un lugar privilegiado, porque nos pone en contacto con el Señor, donde vamos a, digamos, a propiciar un silencio interior que nos va a llevar a ese encuentro con el Señor. Y también quiero destacar que Jesús en esta perícopa, en este Evangelio según San Mateo, lo podemos ver como el nuevo Moisés. Entonces tenemos en el texto que nos presenta la ley, ¿verdad? Que viene siendo, pues, vamos a decir, protagonizada por Moisés, porque es a él a quien Dios le entrega las tablas de la ley. Y tenemos por otro lado los profetas, ¿verdad? Representados por el profeta Elías. Entonces, la ley y los profetas nos llevan a recordar, ¿verdad?, que tenemos un decálogo, tenemos 10 mandamientos, y que en el Nuevo Testamento, cuando se da el culmen en la plenitud de los tiempos, en la venida de Cristo Jesús, ¿verdad?, que es 100% Dios y 100% hombre, encarnado en el vientre de la Santísima Virgen María, misterio de nuestra fe católica, vemos entonces que Jesús nos va a dar un nuevo mandamiento, que es amarse, ¿verdad?, los unos a los otros como Él nos ha amado. De manera que Él le viene a dar cumplimiento pleno a la ley y a los profetas a través del mandamiento del amor, a través del mandamiento del amor, y vemos pues que en la persona de Jesús da su vida muriendo en la cruz y luego resucitando por cada uno de nosotros, por ti y por mí. Stella celi extirpavit, quae lactavit Dominum. Bienvenidos queridos hermanos nuevamente. Ahora el segundo punto para reflexionar, lo he llamado transformación personal. Entonces veíamos que el monte alto pues nos lleva a tener ese encuentro con el Señor. Vemos pues que hay una misión de la ley y de los profetas, y ahora quiero llevarte a 2 errores, ¿verdad?, con los cuales tenemos que tener mucho cuidado, que cometió, uno de ellos lo cometió Pedro y también Santiago y Juan, y tiene que ver con igualar a Jesús con cualquier otra persona. Vemos entonces que Moisés y Elías, como te decía, representan la ley y los profetas. Sin embargo, Dios representa la verdad absoluta. Él es el camino, la verdad y la vida. Y también querer igualar a Jesús lo podríamos llevar, por ejemplo, cuando para nosotros ese monte alto está representado en el dinero, en el poder, la avaricia, la vanidad, la lujuria, los vicios, la ambición, es decir, todo esto que el mundo ofrece. Muchas veces las personas pretenden igualar todo ese poder, todo eso con Jesús. Jesús es verdadero Dios, verdadero hombre. Jesús es la verdad absoluta. Nada ni nadie pueden igualar el poder y el amor de Dios. Stella celi extirpavit, quae lactavit. Asociación Católica Las Huellas de Jesús, al servicio de promoción de la fe a través de la misión, la evangelización y la formación. Stella celi extirpavit, quae lactavit Dominum. Bien, queridos hermanos, nos encontramos nuevamente de vuelta con esta maravillosa liturgia de la palabra que nos invita a tener ese encuentro con el Señor, ¿verdad? Que nos invita también en este tercer punto, que lo he llamado el encuentro, donde quisiera destacar también 2 aspectos. Está el encuentro personal tuyo con el Señor. Sin embargo, también quiero destacar que Jesús invita a tres personas muy llegadas de Él, Pedro, Santiago y Juan, ¿verdad? Y
esto nos lleva también a reflexionar un poco cómo estás tú en cuanto a lo que es la evangelización, a la predicación, al anuncio de Cristo. ¿Estás siendo un servidor activo o estás siendo un servidor pasivo? Es decir, ¿estás invitando a otras personas a encontrarse con el Señor? ¿Estás invitando a otras personas a unirse contigo para orar? Porque el encuentro con el Señor, ¿verdad?, puede ser personal, puede ser comunitario. Entonces esos tres discípulos representan aquí también la totalidad, ¿verdad?, del pueblo de Dios, donde Jesús nos invita a cada uno de nosotros a ser partícipes de esa predicación del Evangelio de Cristo a todas las personas, como lo dice el Evangelio según Mateo, el capítulo 28. Vayan y prediquen a todas las naciones. Eso por un lado. Y por otro lado, ese encuentro personal es para no quedarte allá arriba. Fíjate que dice que bien se está aquí. Cuando nosotros, por ejemplo, cuando uno va a misionar, uno sí quiere venir, uno le da nostalgia, no se apega a esos hermanos de esas comunidades donde uno va. Llega a un estado tal de unión espiritual de todos con el cuerpo místico de Cristo tan maravilloso que uno dice que bien se está aquí, yo me quiero quedar aquí, yo me quiero venir a vivir aquí. O sea, llega un momento que uno tiene esas emociones maravillosas y esa experiencia de fe y uno dice que bien se está aquí y no te quieres ir. Sin embargo, hay que aterrizar. Eso también como cuando hacemos la meditación con la lectio divina, cuando llegamos a la cuarta escalera, donde nos habla de la contemplación y llegamos a un punto tal de éxtasis, de una conexión, donde sabes que tu cuerpo está allí, ¿verdad? Sin embargo, tu alma no, tu alma está conectada, está unida a Jesús en esos momentos donde estás contemplándolo a través de su palabra, o bien sea a través de la presencia del real en la Eucaristía, una adoración eucarística. Y esto me lleva al otro punto que quiero compartir contigo, que es la comunión eucarística. Bueno, ese momento de que bien está aquí, es bueno que nos preguntemos ahorita tú y yo, cómo estamos nosotros espiritualmente, cómo está nuestro espíritu, nuestra alma, cuando nosotros vamos a recibir el cuerpo de Cristo. Estamos siguiendo los pasos que nos enseña la sana doctrina de, por ejemplo, el ayuno eucarístico. Cuando recibes el cuerpo de Cristo, ¿cómo lo estás recibiendo? ¿Has acudido recientemente al sacramento de la reconciliación? Cuando estás en ese momento de adoración, que has recibido el cuerpo de Cristo, que estás de rodillas, ¿verdad?, que ya lo has recibido, lo tienes dentro de ti, ¿cómo está tu comunicación, tu conexión espiritual con el Señor? Bueno, ese momento maravilloso, ciertamente hay que vivirlo, hay que experimentarlo, hay que disfrutarlo. Sin embargo, hay que bajar otra vez. No nos podemos quedar allá arriba en el monte. Abajo hay muchas necesidades, que es la Jerusalén. ¿Cuál es tu Jerusalén? Como te preguntaba al principio, bueno, mi Jerusalén es, por ejemplo, Caracas, las parroquias de las cuales yo participo, o donde varias parroquias yo participo, mi comunidad de vecinos, mi lugar de trabajo. ¿Cuál es tu Jerusalén? ¿Cuáles son las necesidades de esa Jerusalén que te está mostrando el Señor y cómo estás actuando y respondiendo ante ellas? Ese es bajar. No te quedes allá arriba, tienes que bajar con todas las gracias y las bendiciones que recibiste en ese encuentro con el Señor, de manera personal, de manera comunitaria. Tienes que bajar, aterrizar, pisar con los pies en la tierra, como dice el libro de Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? La mirada al cielo, pero con los pies en la tierra. Esa Jerusalén tiene muchas necesidades en el mundo, ¿verdad?, que Dios te está mostrando la cantidad de necesidades y te está dando los dones, los carismas, todo lo que tú necesitas para, a través de esos dones y esa gracia de Dios, bueno, pues ser la voz de Cristo, los pies de Cristo, las manos del Señor. Y de esa manera va a haber en ti una transfiguración personal, un cambio de vida, una transformación personal que te va llenando de la luz de Cristo Jesús para tú dársela a todas las personas que te rodean. Por eso vamos a darle una vez más todo el poder y la gloria a Cristo Jesús, quien como Dios, nadie como Dios. Huid, poderes malignos, venció Cristo el Señor. Tú y yo, siempre unidos al Señor.
Vamos a invitar a la Santísima Virgen María para que nos cubra con su manto, para que nos proteja y para que siempre, 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 siempre junto con ella estemos dentro del corazón de Jesús. Te invito a compartir este video, te invito a suscribirte si no lo has hecho, te invito a darle like y pues le pido a Dios en nombre de Cristo Jesús que esta palabra haga resonancia en ti, transforme tu vida, transforme tu corazón. Estas preguntas que en el nombre de Cristo Jesús te he hecho te permitan reflexionar, hacer una mirada introspectiva y poder sacar de ti lo mejor para la gloria de Dios. Que tengas un excelente domingo, la transfiguración del Señor. Que Dios y María Santísima te protejan siempre, a ti, a tu familia, a tus mascotas. Y que Dios te bendiga. Amén. Porque todo lo haces nuevo, Jesús. Todo lo haces nuevo, Jesús. Mi vida es tuya, Señor. Renuévame con tu amor.